Según los autores, los expertos, es más beneficiosa en las primeras 72 horas. Poder intervenir para una persona que está sufriendo algo catastrófico, las 72 horas primeras son importantes. Así es que también una intervención temprana puede prevenir a no desarrollar un síndrome postraumático después. Entonces, digo, la experiencia que han tenido nuestros hermanos mexicanos en la capital, ¿verdad? Con todas estas situaciones de terremotos y de destrucción, nos damos cuenta que no todos quedaron traumatizados, sino ahora prevenidos. Ahora hay un sistema de alarmas especial, ahora ya tienen toda una capacitación de cómo responder cuando empiezan a sonar el, ¿cómo se le llama? La alarma sísmica, ¿no? Ya hacen ejercicios de evacuación a veces para, como prácticas y demás. Y eso no significa que quedaron traumados, significa que quedaron prevenidos. Y la situación fue muy dolorosa, fue difícil, pero no necesariamente tenemos que quedar totalmente con este síndrome postraumático. Por eso, amados hermanos, hemos querido acercar estos recursos que facilitarán la tarea de acompañamiento y cuidado a una persona en crisis por los terremotos sucedidos. Es fundamental intervenir inmediatamente para ayudar a estabilizar emociones intensas, restaurar funcionamientos previos ante un evento traumático o estresante. Intervenir va a ayudar a reducir el riesgo de peligro que proporciona también técnicas de afrontamiento y conexión de los recursos que tengan a su alrededor. No importa, sean muchos o sean pocos, estos van a mitigar el impacto emocional inmediato, evitando que la crisis se convierta en trastornos de ansiedad y a futuro personas que estén sufriendo de depresión. Por eso es bien importante saber y conocer estas emociones intensas y ayudarles al acompañamiento y a la escucha atenta para evaluar las situaciones que vengan. Así es que la intervención en una crisis, va a ayudar a varias cosas. Primero, va a evaluar los riesgos para que las personas que están dentro de esta situación no lleguen a lastimarse o a sentir esta devastación que les desestabiliza como personas. Intervenir en crisis les va a ayudar a devolverle la sensación de control y seguridad. Ujú. Un terremoto es una desestabilización. Y al no tener el control de lo que pase, hace que las personas se sientan ansiosas, devastadas y empiecen a experimentar también sentimientos de dolor y frustración. Entonces, intervenir va a ayudar a poderles ayudar a que ellos vuelvan a sentir esta sensación de que pueden empezar a controlar sus emociones, su tranquilidad, tener ciertos ejercicios que más adelante el doctor Daniel va a trabajar más en forma con ustedes. Así es que la intervención también facilita la recuperación del equilibrio emocional y ayuda a la persona a retomar sus actividades poco a poco cotidianas. Es un día a la vez, un día a la vez. Esto es muy importante. Yo sé que muchas de nuestras personas, la gente, todo el ser humano no nos gusta el dolor. Inmediatamente queremos respuestas rápidas, ¿verdad? Que nos ayuden a salirnos de este modo de angustia y de ansiedad para poder tener un poquito de seguridad. Pero algo que nosotros tenemos que aprender es que no podemos pensar a futuro, sino un día a la vez. Proporciona también la intervención en crisis un entorno de una escucha activa y empática, lo que nosotros le llamamos los primeros auxilios psicológicos, y esto disminuye la sensación de desamparo. Amados hermanos, recuerden, cada familia, cada persona, cada familia y cada sociedad responde de manera diferente a la crisis. Esto lo saben muy bien todos los rescatistas internacionales que han llegado al país de Venezuela. Todos reaccionamos de diferente manera. En algunos momentos habrá similitudes, pero no somos iguales. Respondemos de manera diferente. La crisis representa tanto una oportunidad como un peligro también. Y esto es importante también recordarlo.
Una crisis es una oportunidad, pero también puede representar un peligro. ¿Oportunidad de qué? Pues de unirnos más, de confiar más en el Señor, de depender de su gracia, de su misericordia, de seguir creciendo como personas, aprendiendo muchas otras cosas. Pero también puede correr un peligro. Cuando no se procesa bien el dolor, se estanca frente a la vida. Tenemos la oportunidad de haber visto personas que han sido sobrevivientes de terremotos y siguen viviendo en zonas muy complicadas, ¿sí? Y siguen viviendo en su pasado. Así es que tenemos que tomar en cuenta también los mitos acerca de la crisis. Por ejemplo, usted va a escuchar a personas que digan, ay, esto es un sinónimo de enfermedad. Estamos enfermos como sociedad, estamos enfermos como país, tenemos una política enferma. No, este es un mito, ¿no? Usted tiene que responder, no, esto es parte de la experiencia humana, ¿sí? Este tipo de eventos y de crisis son parte de la vida. Otro mito que usted puede escuchar es Dios nos está castigando. ¿No he escuchado eso? Bueno, en las redes yo he escuchado mucho de eso, ¿verdad? Dios nos está castigando. No. Su respuesta debe de ser, muchos creyentes, aun siendo muy fieles, siguen teniendo crisis. No es un castigo de Dios, ¿sí? Aún los más fieles en la iglesia también sufren crisis. Usted va a encontrar quizás otro mito. Oh, es que nos falta más devoción religiosa, ¿verdad? Acercarnos más al Señor. Y no, nuestra respuesta es las personas con una relación aún más íntima también sufren, también sufren. Hay diferentes tipos de crisis, no voy a mencionar cada uno, pero está la crisis circunstancial, está la crisis de desarrollo y está la crisis estructural. Y por último, la crisis interpersonal. La que estamos viviendo y la que estamos experimentando en Venezuela es una crisis circunstancial. Llámese guerras, enfermedades, incendios, huracanes y terremotos. No lo podemos controlar, ¿sí? No es un castigo de Dios, no es porque nos falte devoción y no es porque nos haya faltado la fe. Hay tres momentos importantes en las crisis que debemos de identificar. No voy a tratarlas una por una, pero sí vale la pena que las tenga en mente. El primero es el evento precipitador. ¿Qué lo generó? ¿Sí? Estamos en crisis porque hubo un terremoto, dos terremotos y muchas réplicas. Ese es el evento precipitador. Ese es el detonador. Segundo, el proceso de evolución, que es lo que estamos viviendo ahorita. Es como va marchando día a día las cosas. Ponga mucha atención. Cuidado con la infodemia, ¿no? O sea, a veces hay muchas cosas en las redes sociales que no son ciertas. Cuide lo que ve, cuide lo que escucha, cuide lo que cree, ¿verdad? Entonces, en el proceso de evolución es cómo se va desarrollando la crisis. Y por último, los recursos disponibles. Desde ahora damos gracias a Dios por lo que está llegando y lo que llegará. Y a lo mejor tendremos nuestras propias conclusiones acerca de cómo se distribuye o en qué lugar o no, no sé. Pero lo que sí sé es que hay recursos y Dios es la fuente de nuestros recursos inagotables. Y las ventanas de los cielos se abrirán y derramará el Señor bendiciones también hasta que sobreabunden. Bueno, las respuestas diversas a las crisis. Hay respuestas emocionales. ¿Qué se va a encontrar usted? Gente con mucha ansiedad, temor, agitación, irritabilidad, enojo, culpa, duelo, pérdida, vulnerabilidad. En el área mental, usted va a encontrar gente confundida, con mucha distracción, con gente con recuerdos, malos recuerdos, pesadillas, hipervigilancia, pensamientos intrusos, obsesiones también. En la parte física, mucha fatiga, exhaustas, personas con dolores de cabeza, sudoración, mareos, problemas gastrorespiratorios.
Y en la parte conductual encontrará gente que hace unas pataletas de enojo, hay otros que se van a aislar, hay otros que van a estar jadeando y enojándose, problemas de apetito, problemas de sueño, falta, agitación, fácil agitación, cambio en el líbido, problemas interpersonales y cómo abordar la situación. El temor en medio de las crisis. Tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Que va a haber temor. La gente está experimentando mucho temor. Hay que abordarlo tal como es. Tenemos que tener mucho cuidado de no minimizar ese sentimiento de temor en las personas y en uno mismo, pero tampoco magnificarlo, ¿sí? Tratar de hablarlo tal como es. Encuentre el porqué de su temor. Recurra a la espiritualidad más saludable que pueda tener y use los recursos espirituales que tenemos. El temor nos puede bloquear el ser. El temor es una respuesta básica e intensa ante un peligro o amenaza inminente. El temor de cierta manera expone nuestra vulnerabilidad e incapacidad de control. El temor nos puede hacer pelear o también nos puede hacer volar, ¿no? Salir corriendo de donde estamos. Y quiero ir finalizando esta parte muy importante. La Biblia nos habla acerca del temor, por supuesto, y tenemos que tener recursos bíblicos a la mano. Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 56:11, en Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y Salmo 118:6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda pasar también. Consejos muy prácticos que nos pueden ayudar. A medida de que les sea posible, reúna a las personas con sus familias. Hable de lo que está pasando, ya sea que esté en un hospital, en un refugio, en la calle, en una casa, ya sea que esté cerca de un enfermo o con aquel que perdió un ser querido o perdió su casa, su mascota, su trabajo, su negocio. Reúnalo y hable. Ayude a que exprese sus sentimientos sin problema, que lo hable, que lo diga, que lo verbalice. No, no lo interrumpa. Y si está enojado con Dios, déjelo que se enoje con Dios, que hable, que se exprese. Dios está mucho más allá de nuestros criterios, ¿verdad? Dios lo entiende perfectamente y Él no se siente ofendido por aquel que está en la crisis y quiere expresar lo que siente. Pero también hable de las experiencias buenas que ha tenido la vida con la persona. Eche mano de los recursos espirituales, como orar con él, leerle estos pasajes que hemos comentado o muchos más que ustedes tengan y sobre todo gratitud por la vida. Permita a medida de que se pueda que la persona pueda hacer una llamada con un ser querido, una videollamada. Eso ayudará también muchísimo. Cuando sea el momento apropiado, más adelante, use la foto del familiar que ha perdido, que ha muerto, que se ha desaparecido y simbólicamente que la persona se pueda despedir de él. Enumere los recursos disponibles. Alguien con quien él pueda compartir emociones, que pueda hablar, alguien con quien pueda compartir espiritualmente, alguien con quien pueda compartir buenos momentos también, de humor, de buen tiempo, de agrado. No se desconecte de la persona, haga siempre el seguimiento. Cuidado con las trampas. Esto es muy importante. Al menos voy a mencionar 5 que regularmente escuchamos. Cuidado con las trampas al acompañar y al intervenir en la crisis. Primero, el sentirse sobreresponsable de lo que pasa o sentir fracaso, ¿sí? El sentir esa responsabilidad donde no es lo de usted. Usted hace lo que tiene, lo que puede, lo que sabe. No se exija más ni tampoco se sienta fracasado. Segunda trampa, cuidado con la desilusión. Ajá, usted puede decir o otros acerca de usted, bueno,
Pues qué clase de Dios tenemos que permite todo esto, ¿no? ¿A poco Dios se goza con esto? ¿Dónde está Dios? Cuidado con esa trampa, no caiga ahí. Tercero, cuídese de ser manipulado o avergonzado. Cuando nosotros queremos intervenir con alguien que está en crisis, que no está organizadamente bien en sus emociones, tienden a manipularnos o avergonzarnos. Entonces se aprovechan de nosotros o no saber, a ver, ¿dónde está tu Dios? A ver, tú qué dices que eres tan cristiano, ¿no? A ver, respóndeme aquí. No caiga en esa trampa. No caiga en la trampa de la negación. También donde usted dice, no puedo mantener esto. Yo ya no puedo, ya no doy más, no quiero seguir adelante. Cuidado, esa es una trampa. Acuérdese, es un día a la vez. Y por último, cuidado de sobre espiritualizar o demonizar. Lo que está pasando es algo que sucede en muchos países, que es parte de algo natural, un fenómeno natural, y no tiene nada que ver con lo espiritual o lo demoníaco del enemigo. Cuidado de sentirse amenazado con las situaciones que vive. Cuidado de ser el centro de emociones desplazadas. Usted va a servir como recipiente de muchas emociones, pero también las tiene que compartir con alguien más para que usted no se cargue. ¿Quién tiene mayor dificultad de ajustarse después de una crisis? ¿Quién tiene un problema grave, pues, o difícil para poderse ajustar? Todos aquellos que tienen dolores emocionales, ¿sí? Que no han resuelto. Dolores emocionales, crisis, en su personalidad. Aquellas que tienen condición física pobre, aquellas que han sido muy enfermas, que están muy vulnerables, que han tenido enfermedades crónicas. Aquellos que niegan la realidad. Y usted, no sé si el pastor Daniel vaya a poner algunos casos interesantes que hemos visto, pero a veces el shock hace que se cierre, ¿no? Y entonces se va a la mente a vivir un cuento que no es y niegan la realidad. Expectativas irreales. Hay gente que quiere soluciones mágicas, ¿no? Ya quiere que inmediatamente ya se haga complejos de departamentos y si se puede, pues con jacuzzi incluido, ya de pronto, y bueno. Están imaginando y echan a volar su creatividad y bueno, esa es la parte donde son soluciones que no son reales. Aquellos de baja resiliencia, que ante una situación difícil inmediatamente se cierran, huyen, se ponen mal. Los que culpan a otros, los que son demasiado dependientes de las personas o independientes y quieren hacerlo totalmente solo. Aquellos que tienen una percepción limitada de Dios, esos son los que no se ajustan tan rápidamente. El que quiere tener excesivo control y por último, el que tiene una teología deficientemente pobre sobre el sufrimiento. Entonces, tiende a tener una idea de Dios ante el sufrimiento difícil. Pero ¿quiénes sí se adaptan bien? Se adaptan bien aquellos que se dan permiso a expresar el dolor, que no aparentan. Hermanos, aunque seamos bien cristianos, nos da miedo. Aunque seamos bien cristianos, todo eso nos saca de lugar. Hay que decirlo y eso no pasa nada, ¿no? El que evita actuar compulsivamente, el que espera, quien da lugar a procesar, quien da lugar a procesar, por ejemplo, a través del ejercicio, de la meditación, del juego, aquel que se permite relajarse. El que se adapta con facilidad es aquel que procesa de manera adecuada su dolor, busca ayuda. El que lleva una vida espiritual genuina y saludable. El que no juega el rol de Dios, que se sabe muy bien con sus deficiencias. Y por último, tome su tiempo para dialogar sus emociones. También usted necesita hablar de cómo se siente. Hay que cuidarnos para cuidar. ¿Sí? Tome su tiempo para dialogar con su emoción. ¿No dice el Salmo? Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí. Tome su tiempo para dialogar con usted mismo y decir, ¿qué siento? Identifique la raíz de esa emoción y reconózcala. También dice el salmista, mi alma está abatida hasta la muerte. Miren, el salmista lo sabe identificar muy bien. Mi alma está abatida. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es la raíz de esa emoción? Identifique cómo su cuerpo responde integralmente. Cuando Jesús vio la muerte de su mejor amigo, su cuerpo
le dio oportunidad a su cuerpo a reaccionar y lloró amargamente. Busque a alguien sano y seguro para compartir. Dice la Biblia, ¿está alguno de vosotros afligido? Pues comparta su aflicción, confiese sus faltas, comparta sus cargas unos a otros. Isaías 41 del 10 al 3 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo Jehová tu Dios te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Gracias, amados hermanos y hermanas, por darme la oportunidad de compartir un poquito de las experiencias que Dios nos ha permitido usar en las intervenciones de crisis. Y deseo de todo corazón que ya que no podemos estar físicamente en esos lugares tan devastados, abrazando a nuestros amigos, pastores, hermanas que conocemos, que al menos hoy simbólicamente levantemos la primera pieza de los escombros y esta pieza sea la esperanza que en el Señor. Amén. Amén. Gracias, doctora Lupita Moore. Y le damos paso al pastor, doctor eh, y venezolano 100%, Richard Serrano, y él nos va a traer esta parte muy importante sobre realidades, no, perdón, crisis sociales y la pastoral desde el corazón. Así que adelante, pastor Richard Serrano. Gracias, hermanos Moore, mexicanos radicados en Estados Unidos, pero con un corazón también venezolano. Gracias, hermana Lupita y hermano Daniel, por esta solidaridad para con nuestro pueblo. Me complace mucho ver caras conocidas de hermanas y hermanos de toda la vida, y a otras personas que, aunque no conozco, espero verles pronto. Em, Espero estar, Dios mediante, en julio en Venezuela. Pero gracias por este espacio que han propiciado nuestros hermanos Moore y varias instancias de nuestra obra bautista venezolana. Y bueno, tengo algunos apuntes, espero, orientadores para la contención en este tiempo. Y he llamado así. Estas láminas están a la orden, se las voy a dejar al doctor Daniel Moore. Y si algún hermano o hermana las quiere, si cree que puede ser útil, como suelo decir, lo preparé para ustedes y con gusto lo quiero compartir si es que es útil. He estado pensando en este pasaje en Nehemías. Bueno, quiero regresar un poquito acá para, como bien nos explicó la doctora Lupita, el evento puede generar una herida y ahí es donde se abre la posibilidad para la pastoral que sana. El evento es la crisis, la herida a nivel emocional es el trauma que puede dejar y la pastoral entonces es lo que se activa para responder a ello. Pensando en Nehemías 1:4 dice, cuando oí estas palabras, mire que las cosas comienzan con palabras, porque en este tiempo se activa la narrativa, se activa el comentario, se activa el juicio, se activa la crítica, hay palabras que enferman. Cuando Nehemías se entera de la situación de Jerusalén por las palabras, miren lo que dice. Me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Si seguimos leyendo, nosotros que conocemos la historia, sabemos qué más hizo Nehemías. Y con esto lo que yo quiero significar, amadas hermanas y hermanos, es que lo humano, la fe y la respuesta no se contradicen. No hay oposición entre lo humano, la fe y la respuesta, sea esta respuesta pastoral, misional, de planificación. En el caso de Nehemías fue una respuesta ordenada. Planificó y comenzó a visitar el lugar, a hacer un diagnóstico, se presentó, pidió una carta, le dieron insumos y nosotros conocemos ya la historia. Pero lo que quiero decir en breve es que no se opone lo humano.
a lo divino o el elemento fe y el elemento de respuesta que nosotros necesitamos dar. ¿Qué entendemos por pastoral? Y esto no quiero que lo veamos como una clase, más que enseñar teoría, lo que quiero es abrir posibilidades de respuesta. La imagen del pastor la conocemos en la Biblia. En el Antiguo Testamento, el precioso Salmo del Dios que acompaña. Algunos dicen que el Salmo 23 está inspirado en el Éxodo. Y las metáforas que aparecen ahí, que son las metáforas, no es solo una. La metáfora de un pastor, es la metáfora de un anfitrión y es la metáfora de un compañero. Solo que nos quedamos con la más resaltante, con la que más nos gusta del pastor, pero son varias imágenes ahí. Entonces el precioso Salmo nos recuerda eso, que en Dios está el carácter pastoral. Pero también en el Antiguo Testamento se habla de lo pastoral para los líderes políticos, que en vez de sanar, lo que hacían era aprovecharse y no la sanaban y no estaban pendientes. En el Nuevo Testamento permanece esta idea, una palabra para pastores poimen, donde está la idea, y fíjense que nuestra palabra pastor se vincula con pasto, porque entre las dos revelaciones del Antiguo y Nuevo Testamento la pastoral es alimentar, pero no solo físicamente. Y en este tiempo tenemos que alimentar a la gente que tiene hambre, que no tiene comida, pero también alimentar el espíritu. Como decía Lucas 4, Jesús, el Señor me ha enviado, y entre eso también tiene que ver con un alimento del alma, de la esperanza que se ha perdido, de una alma herida, en fin. Entonces las ideas básicas de la pastoral son esas: alimentar, cuidar, orientar y sanar. Y ya vamos a venir un poco a ver cómo eso se hace explícito. Jesús, el pastor de los pastores, que en el Nuevo Testamento da su vida por las ovejas. Entonces, los 4 sentidos de la pastoral son estas. Espero que las captemos para que cuando hablemos de una pastoral que sana, una pastoral que cura, que da contención, que inyecta esperanza, que se solidariza con la gente, con lo que está viviendo, primero nos referimos a personas, individuos, según las tradiciones, hombres y mujeres, que han recibido un llamamiento, han recibido alguna formación, formal o no formal, eso no importa, pero que tienen el reconocimiento de una comunidad de fe para realizar determinadas funciones. A eso se le llaman pastores o pastoras, según la tradición de cada iglesia o cada denominación. No es tema de nuestra discusión por ahora. El punto es que hay individuos a quienes Dios llama y que comunidades le reconocen con o sin salario. Entonces necesitamos pensar cómo esas personas le están pasando, a los que llamamos pastor, a los que están en la pastoral, cómo le están pasando, cómo le están viviendo, porque usualmente pensamos hacia afuera. Pero lo pastoral tiene también que ver con equipos. En el Nuevo Testamento y en la historia contemporánea hay iglesias que tienen equipos pastorales. Siempre he creído en ello. Me parece que es una gran bendición. Cuando hablamos de una pastoral también nos podemos referir al equipo de pastores que están en la iglesia. Cómo se tratan entre ellos, cómo se ponen de acuerdo, cómo están viviendo esto que está pasando en Venezuela. Luego, la pastoral tiene que ver con la respuesta a realidades específicas. Por eso es que hay pastoral de la mujer, o pastoral juvenil, o pastoral de la migración. Bueno, en este momento estamos hablando de la necesaria pastoral ante el desastre. Y pastoral tiene también que ver con el carácter de la iglesia, de la comunidad de fe. Las iglesias tienen que tener un corazón pastoral, iglesias que cuiden y que acompañen. Entonces, cuando hablamos de pastoral, no nos estamos refiriendo solo a una persona y su cónyuge y su familia. Nos estamos refiriendo a varias cosas y vamos a tratar de ver la importancia de esto. Hermanos, hablando del sentido pastoral de esto que estamos viviendo los venezolanos, yo quiero traer las dimensiones que involucra esto que estamos viviendo. Hay una dimensión humana. Lupita lo decía bien. No confundamos falta de fe con expresión de la humanidad. No tiene nada que ver con falta de fe. ¿Y cómo es posible que tú pienses así? ¿Cómo es posible que tú te expreses en esos términos? Y eso que eres pastor y eso que eres líder. Y no, hay procesos, hermanos, que tienen que ver con la humanidad, no con la fe. Dios nos hizo humanos y hay todo una configuración y todos unos procesos que tenemos que vivir porque Dios nos diseñó así. Así funcionamos. Eso es humano. Dios no se escandaliza por nuestra humanidad. Eso sí. Él no quiere que nuestra humanidad se estanque en cualquier cosa. Él nos toma nuestra humanidad y Él nos va llevando en esa humanidad a donde Él quiere conducirnos.
Entonces esto tiene una dimensión humana, esto tiene una dimensión social. Nosotros no nos podemos abstraer ni podemos espiritualizar. Nuestra ciudadanía permanente está en los cielos. Pero esa ciudadanía permanente tiene que atravesar la que no podemos eludir. Somos venezolanos, somos miembros de esta sociedad y eso hay que hacerlo. Y es por eso que en el culto público dominical, ya voy a ir un poquito más allá hacia adentro, hay que reconocer lo que está pasando en la sociedad y llevarlo, porque quienes están llegando ahí son miembros del barrio. Los que se congregan muchos son bomberos, son de defensa civil, de protección civil, entonces no podemos eludir. A veces nosotros pensamos que cuando pasamos la puerta del templo para acá, dejamos de ser sociedad, dejamos de ser miembros de la población, que nos afecta lo que está pasando. No, somos personas de la sociedad que estamos entrando al templo como parte del pueblo de Dios, pero no dejamos ser parte de esta sociedad. Hay una dimensión religiosa. La hermana Lupita también lo tocó, cuidado con esas narrativas teológicas de juicio, Dios los abandonó, eso es porque en la costa, que los tambores aquel, que aquello, el otro. Yo no estoy diciendo que no crea en idolatría y en sincretismo, eso existe y no está bien. Lo que yo estoy diciendo es que cualquier nación, mire, aquí les quiero invitar pastores, hermanas que están y hermanos que están en la pastoral, en el liderazgo, a no tratar de superar esta tensión, sino a vivir con ella. ¿A qué me refiero? Somos parte de un mundo creado. Y con parte de un mundo creado vamos a ver cosas hermosas, maravillosas, en toda cultura. Porque ahí está la imagen de Dios en nosotros y porque la creación de Dios es buena. En toda sociedad pasa eso. Mayor o menor grado, pero en toda la sociedad lo tiene. Pero acuérdense que del otro lado la tensión está que vivimos en un mundo caído. La 2C de la tensión. Mundo creado, mundo caído. Y en el mundo caído, en toda sociedad ocurren cosas. Productos de un mundo afectado por el pecado o productos de un proceso que es totalmente natural. Ayer hablamos del superniño en una conversación. Yo llevé la dimensión teológica de la creación y el científico nos recordaba. El planeta tiene una especie de radiador y tiene calor y tiene frío y a veces eso le da cierto balance al planeta. Lo que sí hemos hecho es que nosotros con nuestros malos hábitos hemos alterado eso y hemos alterado lo que llamamos el niño o la niña. Dice que siempre ha existido, decía el científico, yo no lo sabía, y que son mecanismos de regulación que Dios puso en la creación. Ha ocurrido en otras partes, lo que sí hemos nosotros alterado eso con nuestros malos hábitos, nuestro maltrato a la creación. Entonces a veces hay gente que está hablando de juicio de Dios de cosas que tienen que ver con dos fallas que nos atraviesan. La falla latinoamericana y la falla del Caribe. Y siempre se va a acumular energía en la Tierra y siempre se va a abrir. Podemos afectar a que sea mayor, pero no por el fenómeno natural, sino por los elementos de vulnerabilidad. Cuando la Biblia dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace o las hace, o sea, corrijamos por cierto, recomiendo el término desastre natural. No hay desastre natural. Hay fenómenos naturales, el desastre lo asume entre un fenómeno natural y unas condiciones de vulnerabilidad. El desastre viene cuando un fenómeno natural se activa y las condiciones de vulnerabilidad lo complican, porque la tierra, fíjense cómo estaban los cimientos de esos edificios, o la falta de arreglo, la falta de mantenimiento, la falta de... Eso, ahí sí ocurre un desastre. Entonces, cuidado con esas narrativas. Fue que Dios los abandonó, que es un juicio. Mire, en las grandes naciones, hasta cristianas, de pronto no pasa esto porque ellos tienen otros mecanismos. Pero matan a niños con pistola, la gente se lanza a los trenes, o la gente vive deprimida en unas culturas todas blancas y grises. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que solo algunas experimentan desastre y otras no? No todas, de una manera u otra dependen de ciertas condiciones. Pero nosotros tenemos que entonces ver que aquí hay una dinámica religiosa, teológica y filosófica que debemos comprender. Y en la pastoral, cuando te toque dar un consejo, cuando te toque guardar silencio, cuando te toque abrazar, cuando te toque preparar el mensaje para el domingo que viene, cuando te toque hablar con el liderazgo para saber qué vamos a responder, tienes que tener conciencia de la dimensión filosófica y religiosa de todo esto. Y finalmente está la dimensión eclesial para nosotros. Formamos parte de una comunidad. ¿Cómo vamos a responder? Las tareas pastorales, y aquí traigo el cuadrilátero ministerial de Calderón, Wilfredo, un recurso viejísimo y no es la única manera de verlo, pero para que tratemos de pensar de quienes estamos en la pastoral, bien sea unipersonal o de pareja o de equipo ministerial, tenemos que predicar. Y aquí quiero llamar la atención, porque el púlpito debe ser un elemento sanador.
Desde el púlpito deberíamos expresar la perspectiva de Dios respecto al mundo, donde se da esa tensión entre lo bello y lo feo. Y en vez de yo resolverlo, decir, esa es parte de la realidad y nosotros tenemos que caminar por lo bello y lo feo, tratando de llevar esperanza, de anunciar el Evangelio y de presentar la perspectiva de Dios de cómo volvernos a Él, de cómo tener una vida abundante, de cómo encontrar consuelo en el dolor. Esa es la perspectiva. La predicación es el evento que ocurre cuando una persona se levanta con la Biblia en la mano y comienza a presentar la perspectiva de Dios a unos oyentes para que en medio de las realidades feas o bellas o lo que sea, encuentren lo que Dios tiene que decirnos. Está el consejo. Es muy importante también en la tarea pastoral el consejo. Y la doctora Moore nos presentó lo que estamos pasando, qué nos está ocurriendo, para que podamos comprender y para que podamos acompañar con el consejo sanador. Está la labor formativa y está la labor administrativa. Por no tener tanto que ver con lo que estamos hablando, las voy a omitir. Y ya se nos ha dicho, entonces cuidado con los que cuidamos. Yo les digo, he tenido que tomar una dieta de videos. Estoy trabajando para TIRFAN, algunos lo saben, que es una fundación de respuesta humanitaria y desarrollo de raíces evangélicas. Yo soy el asesor de teología y yo decidí hacer una dieta de videos por la impresión que eso cause para poder concentrarme. He tenido que trabajar muy duro porque nuestra organización ha decidido responder con nuestros aliados en Venezuela, que son el Consejo Evangélico y la Convención Bautista. Y hemos tenido que estar preparando informe, una cantidad de cosas, he dormido menos, y entonces he tenido que, yo decidí, y bueno, hacer pausas constantes, hacer cambio. A veces me pongo, veo un programa, leo algo, tomo mi guitarra, me asomo por la ventana, tengo que hacer eso, y yo les invito a que podamos hacerlo, porque somos humanos. Somos humanos y la ansiedad no solo está en la cabeza, la ansiedad está en el sistema nervioso y es por eso que se expresa en las emociones y en todo el ser. A veces la gente piensa, no, que voy a dejar de pensar en eso. No, el solo estar sometido a una tensión ya comienza a activar el sistema nervioso y nos expone a unas dinámicas internas inexplicables que se van de nuestro control. Entonces, como yo sé que soy humano, experimento lo que cualquier humano, química, física, emocional, yo siendo pastor y lo que sea, lo experimento. Entonces, ya voy a hablar de las tres cargas que están ahí para llevar. Pero entonces recuerda que somos humanos y está bien ser humano. Está bien expresar y reconocer, hablar de eso. Soy discípulo y en ese caminar entonces tenemos que decirnos cómo vamos a hacer, qué vamos a decir, cómo vamos a actuar ante esta tragedia. Bueno, como lo haría Jesús y como lo hizo Jesús. Y finalmente soy ciudadano. Tengo que dolerme, tengo que participar, tengo que buscar aportar. Sea que vengan o no a mi iglesia, sino que son mis vecinos. Y en este momento lo que necesitamos es que la gente sea humana nada más, para que nosotros podamos hacer algo por las personas en el nombre de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar con esto. Hay muchos casos en la Biblia. Por ejemplo, recuerdo el caso de Job. Y cuando ingresé al seminario, lo primero que me enseñaron es que el libro de Job era un libro que se escribió para hablar de la presencia del mal en el mundo. Y eso me pareció muy interesante en los libros y en los profesores. Luego, más adelante, me dijeron que el propósito de Job era plantear la pregunta: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente justa? Y eso me contrarió un poco, pero me pareció interesante. A estas alturas de mi vida no niego esas dos cosas, pero entiendo que el libro de Job me enseña también, y principalmente creo ahora, cómo mantener la fe en medio del misterio. Cómo mantener la fe cuando no puedo explicar. Cómo mantener la fe cuando no tengo respuesta. Porque, hermanos, hay que mantener la fe aunque no pueda explicar. Hay que ser compasivo y como Jesús, aunque no sepa explicar. Y a veces, no a veces, siempre, lo más importante que nos enseñan estos libros es que aunque no lo entienda y aunque no lo comprenda, lo que sí tengo que tener claro es que debemos ser como Jesús. Fíjense ustedes en este relato de Lucas 13, se cae una torre, la torre de Siloé, ustedes recordarán, y esa torre dice que murieron 18 personas. Y entonces salieron los teólogos del tiempo, salieron los críticos, los cuestionadores preguntando, mire, ¿qué pasó? Y esa torre que se cayó y esa gente murió. Como le preguntaron aquella vez al Señor, Señor, ¿y esto pasó para qué? ¿Será que hay mucho pecado? ¿Quién es el culpable? ¿Dónde está la raíz?
No nos diluyamos nosotros en esos cuestionamientos filosóficos, teológicos y de tanto amarillismo. Y miren, el Señor lo que enseña en este pasaje, búsquenlo después. Lucas 13, 4 y 5. Y miren lo que dicen 4 y 5, que lo tengo aquí. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, dice Jesús. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor dice, en vez de estar buscando culpable y jugando a otro, revise cada quien su propio corazón ante Ujú. mí. Porque cuando revisamos nuestro corazón ante Dios, entonces vamos a tener un mejor corazón ante las demás personas. Entonces, hermanos y hermanas, miren, sufrir, mire lo que Cristo desmonta. Esa idea según la cual el sufrimiento es proporcional a la pecaminosidad. Entonces, ¿cómo hacemos con Job? Jesús desmonta esa idea del juicio, no, que la tragedia es una señal segura del juicio divino. ¿Y cómo hacemos nosotros con lo que vemos aquí y allá? Esa idea de la maldad, las cosas malas le pasan a las personas malas. O esa idea del juicio, tenemos derecho a juzgar porque tenemos la mente de Cristo. No, menos ligereza, más compasión y más corresponsabilidad. Entonces dejo aquí las tres dimensiones que yo quería proponer. La humanidad. Somos humanos y somos parte de la familia humana. La fe no se contradice y es la que nos tiene que dar los recursos en este tiempo, en diálogo con otras disciplinas. Y lo pastoral, que es el llamado espiritual para cuidar, en este caso la casa común, como una expresión de nuestra fe, es decir, el mundo, el barrio, la gente donde estamos. Muchas gracias hermanos, muchas gracias hermanas. La gracia del Señor nos acompaña en este tiempo. Gracias, doctor Richard Serrano. Siempre tu aportación nos enriquece el corazón y nuestra perspectiva de ver las cosas desde la mirada del reino y para todos los que se están trabajando en este ministerio. Y bueno, vamos con la tercera parte de, de esta presentación que quisimos hacer sobre eh, pérdidas y duelos ante una tragedia. Y bueno, realmente nuestros hermanos venezolanos están pasando una tragedia. Y como todos saben, ahora ya estamos en un mundo muy digitalizado y todo está, la información está llegando. Así que queremos cuidar de toda la información que estamos recibiendo, el impacto emocional, mental, espiritual, familiar, pero no podemos tampoco, aunque seamos cristianos, negar la realidad que se está viviendo. Quiero dar algunos apuntes hasta el día de hoy. Según el periódico ABC o ABC de Estados Unidos, informó que el gobierno interino, que en las áreas más afectadas de la catástrofe, Caraballeda y Katia de la Mar, se encontraban unas 30,000 personas cuando se produjeron los dos terremotos, de las cuales 19,861 lograron salir por sus propios medios o fueron rescatadas con vida. Inmediatamente después de los sismos, el sistema Apayer del Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que, de acuerdo con la evidencia científica disponible, el número de muertos oscilaría, o sea que va a pasar, Dios no lo quiera, pero es lo que se está especulando, de 10,000 a 100,000 personas que van a fallecer, que han fallecido y que van a rescatar entre los escombros. También se advirtió que las posibles pérdidas económicas de entre 10,000 millones a los 100,000 millones, o sea que del 2 al 10 del per cápita de Venezuela. Y según las oficinas de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y el Comité Internacional de Rescate, más de 50,000 personas
continúan desaparecidas tras la catástrofe. Hay tres cifras que estamos todavía impactados, más de 70,000, 60,000, pero las oficiales son 50,000 personas desaparecidas. Y bueno, en los últimos días el mundo ha contemplado con lágrimas una de las tragedias más dolorosas que ha vivido Venezuela. No queremos hacer el recuento de todo lo que ha vivido el pueblo venezolano, pero se estima que aproximadamente 9 millones de personas han salido y eso ya es una crisis migratoria y eso es una infinidad de pérdidas. Y conociendo, no pretendo conocer más, pero lo poco que conozco es la familia venezolana no estaba acostumbrada a dividirse, a irse. Al contrario, ustedes como pueblo recibían a gente de muchos países, no estaban acostumbrados a la migración. A diferencia de los mexicanos, ¿no? Que siempre México ha exportado la mano de obra aquí a Estados Unidos, pero la gente venezolana no estaba acostumbrada. Y han pasado sucesos difíciles, ¿no? Todavía estuvimos trabajando varias semanas con grupos de pastores después de las elecciones del 24. Y ahí a flor de piel pudimos hablar. Pero los terremotos dejaron ciudades reducidas a escombros. Miles de familias están todavía con la esperanza, pero miles ya están enlutadas y una inmensa crisis humanitaria. Así que ahí hemos visto videos y fotos, papás buscando a sus hijos, hijos esperando noticias de sus papás. Hogares enteros desaparecieron en apenas unos segundos. Hubo una diferencia de unos segundos de un temblor, que es un fenómeno que casi no ocurre, de 7,2 y luego pasaron unos segundos, 7,5. Y quiero decirles a los hermanos venezolanos, no se imaginan el impacto psicológico, emocional, mental, espiritual que hay en toda la gente venezolana que no está en Venezuela. Hay una tesis que las noticias se sienten doble cuando llegan del país de origen. O sea, impacta doblemente. Entonces, todas las personas, ustedes han sido testigos en algunos videos de todas las personas que están haciendo colas de 3 horas para donar. Miami se ha desbordado en donar, en otros estados se están desbordando en donar de otros países Ujú. para enviar víveres, enviar lo que se está pidiendo, ¿no? Y la gente está desbordada. Llegaron 24 delegaciones. Y bueno, llegaron primero delegaciones como los Topos de México, los de Chile, los de Estados Unidos, antes de que llegaran los mismos de, eh, de la Guardia Nacional, ¿no? Pero en medio del polvo, del silencio y de la incertidumbre, los rescatistas no dejaron de cavar. Cada piedra removida era una esperanza. Decía uno de los topos mexicanos, que me cae bien el viejito, de 80 años. Decía, no, no, nosotros no quitamos escombros porque eso mata a la gente. Nosotros nos metemos al edificio, hacemos cuevas y nos metemos al edificio y hacemos ahí, de ahí sacamos, ¿no? A la gente. Así que lo que no se puede perder, no podemos darnos el lujo de perder la esperanza. Y si hacemos este primer encuentro, es porque creemos que la iglesia tiene un papel relevante en este tiempo y la iglesia va a ser un lugar de contención, un lugar de refugio, un lugar donde debe haber palabra, pero también debe haber comprensión de lo psicológico, de lo emocional, de la salud mental, de la familia. Muchas personas, ah, si nos vamos a la estadística más baja, son 50,000 personas que están especulando que van a morir o ya ayer se cumplieron 8 días y todavía ayer se estaban rescatando personas, pero esta es la realidad. Entonces,
¿Cuál es la propuesta de la realidad? Y quiero hacerlo de manera clara y sentar esta brevemente. Entonces, algunas imágenes que ustedes han visto de los terremotos, y bueno, es loable y Miguel, reconocible, sacaron un niño de... es reconocible que eh, muchas iglesias, no solamente en Caracas, quiero decirles, también está Yaracuy, que también está Morón, también está Valencia, y luego los fuertes lluvias que hay en todo Portuguesa. Pero la iglesia está presente, los hermanos, los pastores. He visto fotos de hermanos pastores con casco, con mascarilla, y qué bueno, de verdad, nos sentimos tan orgullosos de los hermanos que están trabajando en estas imágenes que, que todos hemos visto, ¿no? Edificios que se vinieron abajo, ¿no? Y que los cimientos estaban con material que no resistía, ¿no? Estas son imágenes reales. Y, y de verdad que los vecinos fueron los que dieron la primera mano, ¿no? No dejaron morir a su gente. Esa es la parte del venezolano, que todo el mundo se conoce, todo el mundo se pide el azúcar, se comparte la arepa. Bueno, los vecinos fueron los que empezaron a rescatar a tanta gente, ¿no? Por eso, cuando hablamos de pérdidas y duelos en las tragedias, hablamos desde la realidad y hablamos de la realidad y hablamos de la solidaridad, porque la solidaridad produce esperanza, la esperanza que está puesta en el Señor. Así que cuando hay una pérdida, viene un duelo, ¿no? Y entonces el cerebro ante una pérdida pues empieza una nueva lectura, una nueva reflexión, una nueva reconfiguración, eh, algo que pasó en el tiempo, ¿no? Procesos, reorganizar, tristeza, sistema de recompensa, nueva realidad. Hay, para no explicar todo esto, solamente hay tres etapas: el shock, y luego viene el duelo, y luego viene la asimilación. Quiero presentar un caso de lo que es el shock. El shock es cuando una persona, una familia, una sociedad como la venezolana ahora está en shock. Desde una lectura, desde la psicología pastoral o consejería, yo puedo aseverar por los testimonios, por las personas que he hablado, por lo que estamos viendo, la sociedad y la gente y las iglesias y los pastores y los cristianos y no cristianos, todos están en shock. ¿Qué significa eso? Todos están impactados, están como en el trauma, en medio del trauma, como si se hubieran caído en un hoyo y están todos así como con ansiedad, angustiados, corriendo y no lo pueden creer. O sea, todavía su mente del pueblo venezolano no está haciendo todo el proceso que viene, ¿no? Entonces quiero presentarles un caso de lo que es un shock para que ustedes vean. Es un caso muy conocido que ustedes lo han visto y yo quiero presentar para que ilustrar esta parte. Bueno, del duelo, que es el shock, y ahorita voy a explicar lo que es brevemente lo que es el proceso de shock, duelo y asimilación, que es un proceso que se viene, ¿no? Pero este es un caso. No, yo me caí cuando traté de salir del edificio. Estabas viviendo dentro. Sí, mi familia quedó allá. Mi esposa y mis dos hijos. No, yo me caí cuando traté de salir del edificio. Estabas viviendo dentro. Sí, mi familia quedó allá. Mi esposa y mis dos hijos. Lo único que bueno, ¿no? Esperaría ya más celeridad con la maquinaria para mover esto. Ya no hay más nada que recuperar. La resignación. ¿Qué edad tiene tu familia, amigo? 5, 9 y mi esposa. ¿En qué piso vivían ustedes?
En el piso uno. ¿Y los escuchaste de casualidad? No, no, no. El apartamento da hacia el otro lado del edificio y cayó allá y no se puede pasar mucho para allá. Sí, estoy en mi- Bueno, este es un pequeño video que yo quería presentarle, que es algo que pega en el corazón, lo aprieta. Pero esto es shock. Él está hablando de su esposa y de sus dos hijos que se quedaron enterrados en el edificio, pero él está completamente en shock. Está diciendo mi esposa, mis hijos, pero si ustedes ven la mirada, ven la postura, se queda así, la posición de la forma de estar, de mirar, de estar perdido en la mirada. Ustedes se van a encontrar con muchas personas que van a estar en shock, así como este hombre. Las personas que están trabajando, la iglesia va a recibir a mucha gente en shock. Su mente no da más. Cuando alguien puede entender un poquito lo que es el shock, se desmaya, porque la mente no está capacitada para tanto dolor. Este es un ejemplo bien claro de lo que las personas están viviendo y van a vivir ante la realidad eh, de este tipo de sucesos, ¿no? No solamente afecta la parte espiritual, afecta la parte de salud mental, emocional, relacional, familiar. Hay gente que perdió a mucha de su familia, era un día feriado. Mucha gente estaba en esos apartamentos. No, la gente no estaba en la calle. No, no hubo escuela ese día. Digo, los que están en Venezuela lo saben, ¿no? Entonces, esto afecta a nivel cognitivo, a nivel, o sea, la salud mental. Lo que pienso, lo que siento, lo que hago, lo que digo. A nivel emocional, lo que siento, social, la familia, lo fisiológico, todo el proceso que está pasando, ¿no? Espiritual. Y aquí queda una situación que hay. Pastores, misioneros, líderes, hermanos, hermanas, corren el riesgo de sentirse abrumados y rebasados por esta situación. Nos preocupa la salud emocional, mental de las familias pastorales, porque ahorita están llegando tanta ayuda y los están poniendo como están recibiendo y a veces el pastor no tiene tantos brazos o tanta gente como para ayudar. Yo sé que los pastores y las iglesias tienen un corazón enorme, ¿no? Pero está rebasándose el trabajo. Entonces, vean esta parte. La respuesta física. Quiero hablar de esta parte rápidamente. ¿Cuál- Cuando ustedes vaya a llevar a la gente a la iglesia o ustedes salgan, van a encontrar personas que han perdido a un ser querido, que no lo encuentran, que ya fueron a diferentes lugares. Entonces la respuesta física es que la gente no va a poder hablar. O sea, están escuchando a gente que de tanto polvo, ahorita están usando mascarillas, pero hay gente que aún cuando usa mascarillas no puede hablar por el sentimiento atravesado o por el polvo y por el olor, respiración pausada y entrecortada, vacío en el estómago, es otro síntoma, pérdida de fuerza muscular, temblores y temor, ansiedad, problemas gastrointestinales, sistema inmunológico comprometido, cambios de patrones de sueño. Y bueno, yo creo que esta semana nadie en Venezuela ha dormido bien. Que acá no hemos podido dormir bien. Creo que en Venezuela ustedes van a encontrar gente y familias así. Esta es una respuesta física a lo que se está viviendo. Entonces, quiero que lo tengan bien presente porque ustedes están trabajando con personas y porque van a encontrarse con estas situaciones. Pérdida de apetito. Bueno, también, gracias a Dios, hemos escuchado que hay gente
y se ha desbordado también la solidaridad, el amor, la gente que prepara algo y lo lleva, ¿no? A las rescatistas, pero estar bajo esta situación, sí se va el hambre por todo lo que se está viviendo. ¿Cuál es la respuesta emocional del duelo? Es esta parte de pensar de, ¿realmente me está pasando esto a mí? Incredulidad, shock. O sea, ¿realmente está pasando esto? Imagínense la gente que está todavía esperando. Hay gente que no se ha movido afuera de los edificios esperando que todavía encontrar todavía a sus seres amados ahí. Y aquí viene esta parte que es muy fuerte. Irritabilidad, frustración, enojo. Y quiero detenerme un poquito en esto. Si ahorita está la sociedad en shock, estamos analizando, los que nos dedicamos a la salud mental, que cuando entren después del shock, que va a durar unas semanas, después va a venir el duelo. En el duelo viene mucho enojo, mucha irritabilidad, mucho dolor. El gran problema es que la sociedad venezolana es una sociedad que ha contenido mucho el dolor y mucho el enojo y mucho la ira. Y no sabemos qué va a pasar, porque la gente ya se está enfrentando con los mismas guardias y la misma policía, porque ya se llenó su copa, ya la gente no aguanta más. Y ustedes han visto algunos videos. Entonces la cuestión aquí es, si cuando entren al proceso de duelo, después del shock que están viviendo, van a entrar al proceso de duelo, el duelo tiene algunas características como el enojo. Y ustedes traen ya enojo guardado desde hace rato. Por lo tanto, la iglesia va a ser un lugar de contención emocional, un lugar de contención espiritual, un lugar donde la gente pueda canalizar y poder manejar estas emociones desbordadas que se van a venir. Es el único lugar de refugio que Dios ha puesto para contener y para más o menos manejar esta situación, pero la sociedad se va a desbordar. Así que aquí el papel de la iglesia va a ser muy importante porque cómo poder procesar el duelo de manera doloroso, pero, pero que no se desborde. Y esto va a ser sumamente interesante lo que va a pasar. También la respuesta emocional del duelo es el abandono, la depresión, la soledad, el pánico. Y aquí mucha gente va a entrar en esta situación. Si ustedes se están dando cuenta, están sacando los cadáveres de la familia y la gente sí se desborda llorando, se desborda gritando, pero después va a haber una secuela. Y aquí también, y aquí va directamente el mensaje para los pastores y para los líderes que están yendo. Hermanos, no se expongan tanto mental y emocionalmente porque hay un impacto socioemocional. ¿Qué significa eso? El hecho de estar viendo cómo se saca la gente, cómo se sacan los cuerpos sin vida, el olor, eso va a traer una secuela. Si al mismo Elías le pasó que hubo 450 sacerdotes de los Baales y la sangre y las cabezas rodando. Y Elías venía con una efusividad y venía con esto tomado de la mano del Señor, ¿no? Retando a los Baales, a los sacerdotes de los Baales. Después vemos, nomás le da vuelta usted a la página y vemos un Elías, el gran profeta, deprimido con ganas de quitarse la vida y diciéndole a Dios, quítame la vida, Señor, que yo no soy mejor que mis padres. Por eso creo que es muy importante que en las iglesias se tengan estas reuniones de liderazgo, reuniones de pastores,
donde se pueda, como decía la doctora Lupita, el doctor Richard Serrano, se pueda hablar de los sentimientos, porque si no se habla, se va a guardar y de alguna manera tu cuerpo y tus emociones lo van a decir. Entonces es importantísimo esta parte. También viene la aprensión, la agitación, el temor, la culpa, que también pueden estar ya haciendo como procesos emocionales y mentales ahí. Deseo de no hablar de la pérdida, ambivalencia, llanto involuntario, sensible. Y bueno, yo creo que eso es algo que se ha vivido desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta cognitiva del duelo? Dificultad en concentrarse y enfocarse. Pues va a ser una respuesta, ¿no? Hay muchos niños, yo tenía la cifra, pero eh, hay miles de niños que no saben de sus papás y ya los organismos internacionales están poniendo focos rojos para cuidar a los niños. La pregunta es, ¿la iglesia cómo va a trabajar con todos estos niños? Y aquí estamos tratando de hacer una propuesta y yo creo que la hermana Ruth Cordero tiene un hermoso programa de los Pepes. Yo creo que sería muy interesante cómo van a trabajar con los niños esta parte del duelo en la infancia, ¿no? Y la pérdida de los abuelos, de los familiares, de la madre, ¿no? Entonces va a ser sumamente interesante. Resistencia a admitir la realidad, rememorar la pérdida, la gente va a estar dispersa, atención corta, o sea, no va a haber, no, como pérdida de memoria, dificultad en tomar decisiones, pérdida de memoria corta, decíamos, olvidadizo, etcétera. ¿Cuál va a ser la respuesta espiritual del duelo? Pues ya decíamos, ¿no? Una profunda tristeza. Elías, Abraham, Jesús, ¿no? Preguntas, ¿por qué? ¿Por qué no está pasando esto? Que es lo que trabaja también la doctora Lupita, ¿no? Y ahí viene David, los profetas, Pablo, que se hicieron esta pregunta, que hay cosas que no se entienden, hermanos. Y está bien no sentirse bien, no, no hay ningún problema. No, eso no quita tu relación y tu amor a Dios. Hay momentos donde te puedes dar la oportunidad de no estar bien, de llorar, de dolerte como persona, como familia, como pueblo. Y está bien llorar. También se va a ver esta parte de la desesperanza. Hay gente que está en la iglesia, líderes, aún pastores, que se van a sentir desesperanzados. Y tenemos que sostenernos, sobrellevando las cargas los unos de los otros, apoyándonos en oración, abrazándonos, besándonos con el ósculo santo, ¿no? Animándonos. Y esta parte de la consolación y permitirnos llorar. Está bien llorar. Los pastores también lloran, las esposas de los pastores, los hermanos, podemos llorar, sentarnos en un grupo y decir, ¿cómo se siente usted, hermano? Y está bien decir, no, yo, hermano, en victoria, porque no, 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 ahorita no estamos en victoria. No, es el Señor, sí, sí, Dios, eso no tiene nada que ver con el amor. Usted sigue amando a Dios, usted sigue orando, pero también usted está triste. Permítase estar triste, permítase llorar, permítase abrazar, permítase eh, a consolar a los demás, sostener a los demás. No hay problema. Tenemos que quitarnos esta parte religiosa en un momento y poder mostrar nuestra vulnerabilidad y nuestro dolor. Y está bien. Es desgarrador las escenas que estamos viendo y poder llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. La iglesia somos las manos del Señor.
que tocó a los enfermos, que abrazó a los ancianos, que cargó a los niños, que compartió el pan. Y que de verdad, cuando uno ve las redes sociales, lo que están haciendo las iglesias, las familias cristianas, yendo a compartir el pan en medio de las carencias, qué digno, qué digno es esta parte de ser cristiano, ¿no? Dudas acerca del cuidado de Dios, el Señor. ¿Por qué pasó, Señor? Ya nos salimos de una y entramos a otra y entramos a otra. Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Pérdida potencial, transitoria de la fe. A veces hay hermanos que va a decir, no, hermano, yo ahorita no tengo ganas ni de orar, ni de leer la Biblia. No, yo ya no quiero nada. Miren nomás, yo entre más me acercaba al Señor y ahora con esta situación y todavía no nos recuperamos o pensábamos que había un poco de luz en medio de la oscuridad como país, como sociedad y ahora nos viene esto. Dios mío, ¿qué va a pasar? Pero y entonces podemos empezar a tener pensamientos muy extremistas, ¿no? Hay gente que va a estar enojada con Dios y no hay problema. Y quiero presentarles esto porque una parte de lo que es la resiliencia y lo que es la siguiente parte del duelo es la asimilación, que va a ser un proceso largo. Y bueno, creo que todos conocen a esta chica que se llama Paola. Sí, sí la reconocen, ¿no? ¿Alguien me puede decir su nombre? Fabiola pero es una niña, Fabiola, gracias. Fabiana, sí, Fabiana, yo la confundo con Fabiola. Fabiana, gracias. Es una niña que su mamá no está y se le caen las toneladas ahí, ¿no? Entonces ella empieza a grabar con su teléfono y empieza a mandar mensajes. Y dice el rescatista que fueron 10 horas, pero se cuentan como 7 horas. Pero tenía toneladas, toneladas de cemento arriba. Y cuando le preguntan, dice ella, es una montañita de cemento que tengo ahí. Dice el rescatista, no, no es una montañita, mija, es una montañota. Y ella agarra y se le queda mirando y sonríe. Y dice, no puedes ni alzar un dedo. Y ella agarra y saca la mano y vuelve a sonreír. Esa es la resiliencia y ese es el proceso de asimilación que nos muestra una niña que en medio de la tragedia puede sonreír. Y eso solamente se logra cuando hay una iglesia, cuando hay gente cristiana extendiendo las manos para consolar, para sostener, para animar, para llorar juntos, para abrazar, para acompañar con sabiduría, con inteligencia y con discernimiento. Y quiero terminar, para no abrumar, nada más que, bueno, va a quedar grabado esto, pero sí quería, cómo Jesús hace una intervención psicoterapéutica preciosa para mí, de dos discípulos que están bien tristes. Y Jesús se encuentra con ellos, se une, explora su estado emocional, les ayuda a expresar sus emociones, continúa su intervención y les confronta, Jesús les orienta, Jesús cierra su intervención de una manera fascinante. Yo creo que es el papel de la iglesia y el papel de la gente cristiana. Con sabiduría, no se desborden, sino eh, van a llegar gentes, ustedes van a ir con la gente y la gente va a estar muy mal emocionalmente, mentalmente, físicamente.
Y es importante poder tener estos encuentros de sentarse y cómo estás, cómo te sientes, a quién perdiste, abrazar, dar un plato de comida, escuchar cómo se sienten y poder darles una palabra de contención, hacer todo un proceso que estamos pensando ahora en septiembre hacer un encuentro y poder enseñar algunas técnicas. Y bueno, nada más por último, consejos prácticos para los que acompañan a familias en tiempos de una tragedia. Bueno, mucha gente, no sé si los que están aquí conectados, pero mucha gente está afuera de los edificios, está en el campo de fútbol, está en los parques, está en casas de campaña, porque se quedaron sin hogar. Alguien me decía, mire, pastor, si es difícil hacerse, o sea, hacerse de un mueble aquí, es difícil hacerse de una camita, de un refrigerador, es muy difícil. A lo que a usted nos cuesta 3 veces, a nosotros nos cuesta 20 veces hacernos de algo. Ustedes imaginen que se nos cayó todo. No tenemos nada. Bueno, la gente está en esta situación. Esa es la verdad. Entonces, ¿cuál sería el consejo práctico para ir terminando? No lo es todo, solamente son algunos tips que quiero compartir con ustedes. Y es esta parte, ¿no? Eh, Reunir a las familias, ¿no? O a las personas que estén ahí y hablar de lo que está pasando. A ver, ¿qué pasó? O sea, que les cuenten su historia. Es esta parte. A Dios le gustan las historias, porque de las historias vienen los milagros, viene la restauración y la transformación. Reunir a la familia, a la gente que está ahí. Cuéntame, ¿cuál es tu historia? ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Platícame. Es esta parte para los que salen y pueden hablar con la gente, no llegar con el pan y la oración y el bibliazo. No, no, no. Antes de evangelizarlos, pregunten, que expresen los sentimientos, que hablen, le pongan nombre al sentimiento que tienen. A veces alguna gente no va a poder decir cómo se siente, pero anímelo a que le ponga nombre a los sentimientos. Hablar de las experiencias y ponerle este nombre. Cuando mencionan lo que sienten, me siento triste, me siento frustrado, me siento enojado, siento rabia, siento dolor, me duele mucho, me duele. Usted ya está haciendo algo muy importante, ¿no? Ahorita vamos a tener un tiempito si hay para alguna pregunta o dos. Obviamente, tenemos estos recursos espirituales de orar, leer la Biblia con ellos, buscar los pasajes de esperanza, de ánimo, de consuelo, de acompañamiento de Dios cuando la gente sufre. La gente que quedó ahí, preguntar si tienen familiares fuera del país o amigos, etcétera, ¿no? Entonces, pues ayudarles a hacer videollamadas con familia, con hermanos. Y si no, incluirlos en la iglesia, en un grupo, para que haya un grupo de contención. Y más adelante, pues todo el proceso de hacer los cierres simbólicos de la gente que perdió un familiar, ¿no? Cómo despedir, cómo ayudar a despedirse, haciendo una carta, con una fotografía, con un pequeño video, escribiendo, compartiendo algo en el grupo de la iglesia, en los grupos de en la calle, no sé. Pero hablarlo, ayudarles a que sí, a que hagan un cierre y una despedida. Y bueno, seguimos orando por Venezuela. No vamos a dejar de orar. No se ha acabado. Esto va a ser un proceso largo, hermanos. Va a ser un proceso largo. Apenas están en la primera parte, shock. Después viene todo este proceso de duelo con todo lo que conlleva. Y después, más adelante, viene el proceso de asimilación.
Así que Dios les bendiga, seguimos orando. No están solos los que están en Venezuela, ni los que están afuera de Venezuela, no están solos. Hay mucha gente, hay mucho pueblo, muchos países que están orando por ustedes. Así que tenemos 8 minutos y si son puntuales en una pregunta que quieran escribir, aquí está el doctor Richard Serrano, está la doctora Lupita y su servidor, y pueden formularla, pueden escribirla. Y bueno, solamente nuestra intención era hacer un pequeño aporte a la realidad que se está viviendo. Y más adelante vamos a abrir el espacio para hacer otros aportes más acerca de cómo trabajar con los niños en duelo, cómo trabajar con adolescentes, cómo trabajar con las familias, este, cómo hacerle. Pero bueno, si hay alguna pregunta, Saraí, si no la lees o la podemos leer, Lupita también y Richard, ok, a ver. Sí, pastora, ya. Adelante, puedes leer las preguntas que consideres que. Adelante, Pichama. Pastora, hay una pregunta en el chat y dice de la siguiente manera, ¿qué hacemos con las personas que no pueden dormir? Ah, bueno, es una de las respuestas fisiológicas que hay ahorita porque es demasiado el trauma y es uno de las secuelas que hay en un trauma es esta parte del insomnio. Pero también va a ser importante que ahora que hay no sé cuántos, no quiero especular, pero hay muchas brigadas que trajeron mucha medicina y poder por lo menos conseguirle una pastilla para el dolor de cabeza que también sea para la noche. Entonces tratar de resolver una pastilla para que pueda al menos dormir. No, una persona no puede dejar de dormir por lo menos 3 a 5 días porque va a tener problemas de psicosis. Entonces, si una persona no puede dormir, tenemos que conseguirle un medicamento, aunque sea una pastilla, para que pueda descansar por lo menos 7, 8 horas y ayudarles a que la gente tome este descanso que es sumamente importante para la salud mental. También Richard y Lupita pueden decir algo. Pastor, Adelante. hay otra Sí, pregunta y es la siguiente, ¿cómo ayudamos si estamos fuera de Venezuela? Richard, ¿quieres responder esta pregunta? ¿Sí me escuchó? Sí, sí, sí la escuchamos. Sí, hay diferentes maneras de ayudar. Por supuesto, como estamos haciendo, orando. Segundo, creo que los de afuera a veces tenemos acceso a cierta información y canales que no los de adentro. Entonces, difundiendo información verdadera, no falsa, comprobada. Lo tercero es compartir recursos, a veces música, hay unas infografías que están muy buenas, contenidos bíblicos para fortalecer el espíritu y aquietar la mente. Y por supuesto las ayudas materiales y concretas que se necesitan. Hoy leí que desde Estados Unidos están ya, y eso pasa en todas partes, los hermanos en países como México, Chile, Perú, que han pasado por esto, saben que eso ocurre. Llega un momento en que comienzan a sacar provecho hasta de las donaciones. Hay que tener mucho cuidado con las fuentes de donaciones. Creo que una manera de ayudar es verificar. Porque hermanos, no solo hay que sensibilizar, mover a donar, y que la donación llegue. Ya nosotros los venezolanos comprobamos que hay que garantizar que esa donación que llega termine en ayudas concretas allá. Entonces yo animo a que busquen y difundan, porque a veces ¿cómo se llama? Con el momento y el agite y el deseo de hacer, comenzamos a mandar de todo. Entonces yo creo que es mejor usar menos fieles que andar divulgando cualquier cosa que no sabemos a dónde va a terminar esa ayuda. Termino diciendo que hay 3 anillos de ayuda. El primer anillo, el más cercano, es para las iglesias, las comunidades, esas organizaciones espontáneas en las comunidades.
El segundo, que tiene que ver con redes de iglesias, ONGs como la Convención, el Consejo Evangélico. Y la tercera es las grandes ONGs, que yo creo que esas no necesitan mucha ayuda, ellos tienen bastante ayuda, Cruz Roja y otros tantos. Entonces, un problema que hay en Venezuela es que casi ninguna de los ministerios, iglesias y organizaciones tienen cuenta en el extranjero por el tema de las, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre ahorita, las sanciones. Eso está causando un problema increíble, porque hermanos, se pueden perder hasta 25, 30 y 40% cuando uno envía algo y termina llegando muy poquito de lo que nosotros podemos llegar. Y los venezolanos nos hemos inventado como los países donde hemos estado limitados tantas cosas, pero vayan a fuentes. Por ejemplo, el Consejo Evangélico, la Convención Bautista, tienen fuentes internacionales fieles. Entonces, si de afuera van a enviar, digámosle, para llegar a la convención o para llegar al consejo o para llegar a este ministerio, desde afuera le entras por acá. Entonces yo creo que una manera de ayudar es proporcionando los canales fieles que sabemos que no solo van a llegar, sino que van a afectar a la vida de la niñez y la gente en las comunidades. Gracias, Richard. Yo creo que es muy importante esta parte de que Bien, si usted que analiza que sea una fuente confiable, un lugar confiable. Adelante. bien, pastor, hay una pregunta. eh, ¿Cómo evitar que nos manipulen cuestionando las razones de por qué nuestro Dios permite ese tipo de cosas? Sabemos acerca de la teología del sufrimiento, pero ¿cómo evitar que nos manipulen? Doctora Lupita, adelante. Esta es una para usted. Ah, sí, ah, bueno. Eso es manipulación, por cierto. No, no es cierto. Em, Estaba pensando que es bien difícil poder entender al que está sufriendo, el que está en plena crisis, con tantas dudas, con tantas preguntas. Por eso yo decía, cuidado con las trampas, no, no hay que caer ahí, no hay que caer ahí, hay que escuchar. Hay que dejarlo que hable, hay que dejar que se exprese. A veces se nos hace, no sé ustedes, pero en México tenemos mucho esa frase de que, "Ah, ay, no puedes, cuestionar a Dios, ¿no? No, o no puedes blasfemar contra Dios diciendo todo lo que sientes así. Y ahora pasan los años y nos damos cuenta, bueno, Dios está más allá de lo que nosotros podemos pensar en eso. ¿No? Él no se aflige ni se acongoja por lo que decimos, nos entiende perfectamente. Así es que esa es una manera como de separar un poquito esta parte de la manipulación, sino tratar de entender a la otra persona desde dónde lo está diciendo. Acuérdese que una de las cosas que trabajamos aquí fue ayúdele a identificar su emoción. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está experimentando? Y que le ponga nombre a los sentimientos. Me siento cansada, abrumada, triste, derrotada, me siento con miedo, me siento desolada, estoy enojada, estoy frustrada. Cada persona puede tener la oportunidad de decir cómo se siente y la última parte es decir, ¿y qué necesitas? ¿Qué necesitas? Algo práctico para que yo pueda cubrir ese sentimiento y esa necesidad. Recuerde siempre, detrás de un sentimiento, de una emoción, hay una necesidad no resuelta. Siempre piense así. Nunca tome las cosas tan personal, ¿verdad? Sino más bien lo que está diciendo, está manifestando, atrás de eso hay una necesidad que no está siendo cubierta. Entonces, si usted puede llegar más atrás a la necesidad, decir, ¿qué necesitas? Con esto que me estás preguntando y me estás diciendo, ¿tú qué necesitas en este momento? ¿Cómo puedo yo auxiliarte? Hay una hermana, no sé quién es aquí, que está hablándonos y reforzando muchas cosas importantes desde la salud mental, pero es verdad, no tenemos que hacer nuevamente víctima a la persona, revictimizar, pero lo que sí es importante es dejarla hablar, dejarla expresarse, lo que diga, como lo sienta, está bien. Ahorita está bien que lo diga, se exprese y después viene el proceso en el acompañamiento de ir afirmando lo que sí es, lo que sí tiene, lo que sí se puede hacer, tratar de levantar lo que yo digo, ¿no? Es este trozo o este pedazo dentro de los escombros que es la esperanza. Algo mejor va a seguir después de todo esto, algo mejor. Todo, todo es temporal, nada es para siempre.
Y bueno, yo acabo de leer una pregunta que es de suma importancia y yo creo que la vamos a trabajar en septiembre en los talleres que vamos a dar, pero ¿cómo trabajar con los niños el duelo? Hay niños que perdieron a sus padres, Ujú. niños que perdieron a sus abuelos, los que están por acá que perdieron a su gente en esos edificios, dejaron a los abuelitos, a los papás allá. Pero va a ser todo un trabajo de la iglesia, de cómo ayudar con el duelo infantil. Yo tengo un excelente libro en PDF, entonces lo puedo enviar. Si me escriben, con todo gusto, le escriben a Sara Bichama, y yo se lo envío a ella y ya lo puede reenviar a todo el mundo para que puedan ustedes recibir un libro que habla acerca de cómo trabajar con los niños en duelo, cuando pierden a sus padres o cuando pierden la mascota o cuando pierden a sus abuelos. Inclusive, menciono mascotas porque se están rescatando a muchas mascotas y hay hospitales para las mascotas, pero es también una pérdida. Y abuelitos y hay muchos niños que van a necesitar la ayuda de la iglesia. Bueno, la última pregunta. Si Pastor, no, aquí había una pregunta antes de la que usted mencionaba. Y es qué recomendación brindar a una persona que está manifestando vómitos, dolor corporal, pesadillas. Ella viajó a la zona del desastre para recuperar el cuerpo de un familiar fallecido. Actualmente está presentando esos síntomas. bueno, yo le podría decir desde la parte de la salud mental, ¿no? Pero innegablemente ahorita hay muchos, gracias a Dios, hay muchos médicos, hay paramédicos, hay enfermeros en los campamentos y la primera instancia sería que fuera a un campamento, ¿no? Con un médico, con un enfermero. Hay mucha gente y de hecho nos han mirado tanto que se han venido desde la zona de los Gochos, de allá de San Cristóbal, de Mérida, de todos lados se han venido a la capital a ayudar por la solidaridad, ¿no? Y hay muchachos que están ahí y bueno, ahí está llegando y todavía hay aviones en espera para mandar medicamento. Entonces, la primera instancia es lo médico. La segunda instancia es que hable con alguien. Y lo recomendable, y enfatizo esto, no es tan saludable que esté yendo la gente o los pastores a sacar cuerpos de los edificios o los escombros. Hay rescatistas y personas especializadas en eso. ¿Por qué? Porque eso va a cobrar una factura muy fuerte, muy grande más adelante. Entonces, mi recomendación como profesional en salud mental es esa. Hay cosas donde ya podemos tener un límite saludable, pero tener mucho cuidado que las personas que no están entrenadas o que tengan un gran corazón de pastoral no pueden ir a sacar cuerpos en descomposición porque el impacto mental y emocional va a ser muy fuerte. No queremos a líderes enfermos. El trabajo apenas empieza y van a venir semanas y meses de mucho trabajo. Entonces queremos a pastores, a líderes, a hermanos y hermanas saludables para contener y para acompañar. No sé si quiera decir algo Richard o Lupita para cerrar. Me hace pensar como bien decían, hermanos, hay reacciones que son naturales en lo físico, pero hay otras que también se empeoran por ciertas condiciones de base de las personas y muchas veces habría que indagar. Entonces, tanto como sea posible, y yo creo que hay una oportunidad ahí para la iglesia, para los médicos de nuestra iglesia, de comenzar con los de la iglesia, pero luego ofrecernos a la comunidad para hacer diagnóstico y ayudar en ese sentido. Y de acuerdo, está bien que en las primeras de cambio, si hay que hacer lo que hay que hacer, se hace, pero llega un momento en que hay que resguardarnos, hermano, los que estamos en la pastoral, porque la labor que nosotros también hacemos, que es
orar, visitar, predicar, aconsejar, ayudar a la gente a tener una perspectiva, eso también tiene un desgaste. Y nosotros debemos guardar la fuerza para hacer la parte nuestra, siempre y cuando pues hay otros que están haciendo la de ellos, como bien decía Daniel. Aquí todos sabemos cuando, cómo salimos de predicar un sermón, de hacer ciertas visitas, de realizar ciertas consejerías en el mismo día y más sometidos nosotros como humanos mismos a esta situación. Entonces tratemos de guardarnos. Miren, hermano, no, la primera luz del día que no sea la del celular o la de una pantalla. Por favor, quiero decir cosas que son gratis, que no cuestan. Abran la ventana, créanmelo, yo no estoy aquí hablando de misticismo. Se ha comprobado, expónganse a la luz solar, veamos la luz del día. Si tienen plantas y flores, obsérvenlas. Eso es bíblico. Cuando miramos la creación, la belleza de Dios nos anima, nos devuelve la esperanza, nos trae alegría. Salgan a caminar, tengan un termo cerca de agua, beban mucho líquido. Más del 70%, si no el 70% del cerebro es agua. Y si nosotros no nos hidratamos, el cerebro no va a poder realizar sus funciones, el cuerpo no va a estar en funcionamiento. Fíjense que estoy hablando de cosas que no cuestan nada, pero no las hacemos. ¿Qué dice ama? Abrazar. Madre me acaba de decir que está aquí conmigo y les manda saludos. Yo estaba pensando eso, Lupita y Daniel, que las sesiones venezolanas son una de las únicas donde veo a las parejas reunidas con mayor fuerza y eso lo damos por descontado, pero eso significa que nos metemos en la misma camarita y estamos juntos y eso es un elemento que noté de las transmisiones venezolanas. En la transmisión venezolana usted siempre ve a dos palomitas y eso es bonito y eso tenemos que cultivarlo. En este tiempo, reconciliarnos, sigo la lista de cosas que no valen nada, con nuestra identidad venezolana. El ser venezolano se nos había olvidado, quizás muchas cosas, lo habíamos empolvado, pero el ser venezolano es esto que hemos visto, esa solidaridad. Eso es ser venezolano. Salimos para adelante y nos ayudamos y la gente no puede explicar, de 8 días y todavía estaba vivo. Bueno, eso es ser venezolano, hay gente que va hacia adelante, que es solidaria. Entonces, sigo con lista de cosas gratuitas, hacer ejercicio, cambiemos el ritmo, hermano. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer. Recuérdense, dice la Biblia que el que se prepara para una carrera, ¿cómo se llama? Se despoja de todo peso. No nos carguemos con cosas innecesarias, porque esto apenas comienza, hermano. Esto apenas comienza, va a haber mucho trabajo y entonces necesitamos cuidar nuestra salud para estar vitales en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Ujú, sí, yo quisiera agregar algo Pastor, importante. perdón, perdonen que los interrumpa. Hay una pregunta que quedó en el aire y que me parece súper interesante responderla ahora. Y permítame conseguirla de nuevo, pero dice, ¿es normal que me sienta mal por tener que trabajar en medio de esta crisis? No quisiera trabajar porque quisiera ayudar a mi iglesia y a mi familia. No sé qué hacer. Bueno, quiero terminar de aportar a lo que estábamos hablando ahorita y después puedo hablar un poquito de eso. Fíjense que es bien interesante lo que mencionan acerca de esta persona que ha ido a ayudar presencialmente a esta situación, a ir a rescatar a un familiar dentro de los escombros. Fíjense, hay vómito, dolor corporal y pesadillas. Es interesante cómo se conectan con las emociones. ¿Qué significa el vómito? Algo que no quiero dentro y que lo tengo que sacar. Dolor corporal, esta sobrecarga emocional y que no hablo, que estoy teniendo tensión. Y las pesadillas, pues no es otra cosa más que la manifestación inconsciente de lo que viví, de lo que traigo miedo, ¿no? Miedo o angustia o lo que yo deseo en el fondo. Esas son las emociones descompensadoras. Y como decía mi hermano Richard, es muy importante la red de apoyo y lo que podamos ver fuera de las pantallas. Por eso hablábamos de que tomen su tiempo para dialogar, que identifiquen sus emociones, que puedan hablar con alguien más, ¿verdad? Que pueda tener una parte, un ambiente saludable, un espacio bueno, seguro, donde esa persona pueda hablar, pueda trabajar muy independientemente del medicamento que le puedan dar, porque pues ahorita va a haber muchas situaciones
virales, ¿no? De enfermedades bueno, del cuerpo, de la piel y demás, y donde también tienen que cuidarse. Y bueno, de la otra persona, no tengo exactamente el nombre del autor, pero hay una historia muy bonita de un hombre sabio que le preguntan algo parecido, lo que nos está mencionando ahorita Sarita, porque a veces nos sentimos mal cuando otros están sufriendo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que seguir con nuestra vida cotidiana. Y yo creo que Dios nos pone en los momentos precisos, nos pone en los momentos adecuados. Y nosotros tenemos que, es como si la luna le preguntara, yo por qué no soy sol, ¿no? O el sol, yo por qué no caliento más a la luna. Y es esta parte de identificar dónde estamos y que desde donde estemos, de ahí podemos ser de bendición. No siempre, nosotros muchos de los que estamos aquí quisiéramos estar presencialmente con todo lo de los rescatistas allá, ¿verdad? Y estar ayudando y también usando nuestras manos y demás. Pero por algo el Señor también nos tiene acá y usar estos espacios donde estamos para poder seguir siendo de bendición y no crear culpa, sino al contrario, buscar el propósito y el sentido de lo que estoy haciendo ahorita que pueda ser a favor de esta situación, que pueda ser de aporte, que le pueda sumar. A lo mejor muchos de los que estamos acá afuera, estoy viendo a mis hermanos tan queridos, mi hermana Luz Dari, mi hermano Eduardo, que los queremos tanto. Acá estaban ahora de este lado con nosotros, ¿no? Ahora están en Argentina, pero de todos modos no han podido estar en Venezuela. Entonces, es esta parte de decir, estamos fuera. Quisiéramos estar ahí, nos duele con todo el corazón no poder ayudar de cerca, pero lo que tenemos a la mano, eso lo estamos enviando, eso lo estamos dando. Ay, yo quiero dar aquí un anuncio rapidito. Ustedes no se imaginan la bendición para mí que ha sido los devocionales del hermano Eduardo. Yo, yo quiero decirles esto, yo no bajo mis pies de la cama hasta no leer el devocional, ¿no? A veces me falta ponerle like y poner cosas así, pero yo lo tengo y yo digo, Señor, tú lo usas, él ni sabe de qué bendiciones para otros. Y así nosotros, hermanos, no podemos estar ahí, quizás esta hermana que está trabajando, pero desde donde esté, aporta, desde donde esté, anima, desde donde está, suma con su oración, suma con sus palabras, suma con palabra, con ánimo, con esperanza a los que están ahí, ¿no? Entonces no nos sintamos culpables. Decíamos muchos, en el momento que estaba jugando México era cuando estaba pasando todo esto, ¿no? Y muchos allá estaban celebrando y brincando y de repente todo el mundo volteó la mirada y estaba pasando un total desastre. Es parte de la vida, pero tampoco nos sentimos, hay que sentirse culpables por celebrar otras cosas. Con esto termino, me encanta mucho esta parte de la historia. ¿Se acuerdan cuando Jesús viene, parece que viene como de una boda, va con todos sus discípulos y se encuentra la viuda de Naín en el camino? Que dos historias se cruzan interesantes, ¿no? Viene de una fiesta, viene de alegría, viene de alboroto, todo lo demás, de celebrar la vida, y se encuentra con una viuda sola, con doble tragedia, porque no solamente es viuda, sino también se le muere su único hijo. Y la vida está así, llena de esas encrucijadas, pero en cualquiera de ellas está Jesucristo. Amén. Adelante, Sarita, con otras preguntas, si no ya hay que ir cerrando.